La siguiente es una producción del Departamento de Educación Virtual, Medios Educativos y Audiovisuales de la Universidad del Atlántico. Para un estudiante universitario, el análisis crítico de textos escritos es una habilidad vital que va más allá de comprender la información superficialmente. Implica evaluar, cuestionar y reflexionar sobre el contenido para desarrollar una comprensión más profunda y una perspectiva informada sobre el asunto sobre el cual se trate lo leído. Primero, el estudiante debe abordar el texto con una mente abierta, cuestionando activamente la información presentada. Esto implica identificar los argumentos principales y examinar las evidencias que los respalden. Se deben buscar posibles sesgos, omisiones o debilidades en el razonamiento del autor. Eso le da poder a quien lee. Además, se requiere la capacidad de contextualizar la información dentro, por supuesto, del campo de estudio o la disciplina relevante que lo convoque al lector. Esto implica relacionar la información con otras fuentes, teorías o prácticas actuales, lo que permite asimismo una comprensión más completa y por lo tanto crítica, que es al final lo que se quiere. Otro aspecto clave es la formulación de preguntas pertinentes al cuestionar la validez de las afirmaciones, la consistencia de los argumentos y las posibles implicaciones. El estudiante desarrolla así un análisis más profundo y una comprensión más reflexiva sobre el texto que lee. Por otro lado, la identificación de sesgos, la evaluación de la fiabilidad de las fuentes y la consideración de diferentes perspectivas también son elementos esenciales del análisis crítico. En razón, esto implica considerar múltiples puntos de vista y reconocer cómo diferentes contextos pueden influir en la interpretación de la información presentada. No olvidar eso. Por otro lado, es importante analizar críticamente la ideología presente en un texto, lo cual requiere enfoques y habilidades cognitivas específicas, tales como las siguientes 3 estrategias cognitivas a tener en cuenta: la identificación de sesgos y perspectivas implícitas. Una estrategia fundamental es reconocer los posibles sesgos ideológicos o las perspectivas subyacentes en el texto. Esto implica examinar cuidadosamente el lenguaje utilizado, los términos cargados, las omisiones y las connotaciones, buscando pistas que revelen la inclinación ideológica del autor. En ese sentido, los estudiantes deben estar atentos a cómo se presentan ciertos temas, grupos o ideas y cómo pueden reflejar una agenda ideológica. No lo olviden, agenda ideológica, palabra a guardar en el diccionario propio. El análisis de la estructura y el tono del texto. Segundo, el análisis crítico de la estructura del texto y el tono utilizado proporciona pistas sobre la ideología presente. Los estudiantes entonces pueden identificar la organización del texto, la selección de ejemplos, la jerarquía de información y el tono general, sea positivo, neutral o negativo, para entender cómo se comunica la ideología y qué valores o creencias se promueven o, por supuesto, se desafían, tal cual.
Tercer elemento sería la contextualización histórica y social. Situar el texto dentro de su contexto histórico, social y cultural es esencial para comprender su ideología. Los estudiantes deben considerar las circunstancias políticas, las económicas o las culturales en las que se escribió el texto, así como las influencias ideológicas dominantes en ese momento. Esto permite una comprensión más profunda de cómo la ideología se moldea y, por supuesto, se manifiesta en el texto que usted va a leer. Esto de suma importancia para una comprensión de calidad. Saludos.